Buenas tardes, estimados compañeros maestros que el día de hoy nos acompañan. Docentes de educación básica, media superior, escuelas normales. Buenas tardes, estimados compañeros padres de familia, nos acompañan. Alumnos y público en general. Sean ustedes bienvenidos. Saludo con agrado al doctor Sergio Tobón. Doctor, es un gusto recibirlo nuevamente en esta consultoría educativa Docencia Inteligente, con EDI, con el tema el programa analítico y su relación con el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Seguros estamos que esta conferencia magistral apoyará a todos los docentes de educación básica a comprender, analizar, reflexionar sobre las generalidades de este campo formativo y así poder avanzar en el diseño de su programa analítico el próximo viernes en su sexta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Deseamos que esta conferencia sea muy enriquecedora para todos y cada uno de ustedes. A continuación, compartiremos la dinámica de la sesión. Buenas tardes. Continuando con el ciclo de conferencias por parte de CONEDI, con diversos especialistas, anuncio la dinámica de hoy. Iniciaremos con la lectura del currículum del doctor Sergio Tobón Tobón. Posteriormente se dará paso a la conferencia magistral, en esta ocasión titulada Programa Analítico y Relación con el Campo Formativo Ético, Naturaleza y Sociedades, a cargo de nuestro especialista. Les invitamos a que durante la transmisión del chat coloquen sus preguntas con mayúsculas, a que nos compartan sus comentarios referentes al tema, analizar la intervención. Al finalizar la intervención del doctor se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Finalmente la despedida y el agradecimiento. Adelante, doctor Jorge Rodríguez Rodríguez. Doctor Sergio Tobón, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento. Con calificación, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y reside en México. Es uno de los líderes de la socioformación, un nuevo modelo pedagógico construido desde Latinoamérica con base en el trabajo colaborativo de maestros de escuelas. Ha sido profesor invitado, asesor y conferencista en 18 países de Iberoamérica, en torno al trabajo con proyectos, el diseño curricular y los ciclos propedéuticos. Ha sido asesor de la reforma educativa de varios países de Latinoamérica y ha apoyado a entidades internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del acompañamiento a escuelas públicas. También ha sido facilitador y asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para apoyar la reforma educativa en la República Dominicana. Reside en México desde 2008, país al cual vino por invitación de la Secretaría de Educación Pública para apoyar algunas políticas pedagógicas. Es coautor de más de 34 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Proyectos socioformativos del aula a la comunidad, la Universidad Pablo, España 2021. También es autor de más de 130 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y ocupa el cargo de editor asociado de la revista. Obtuvo la Medalla de Honor a la Investigación en Educación por parte de la Universidad Anáhuac en el 2012. Tiene 5 doctorados honoris causa por sus investigaciones al desarrollo del modelo pedagógico de la socioformación. Doctor Sergio Tobón Tobón, CONEDI le brinda la más cordial bienvenida. Muchas gracias al colectivo de maestros de CONEDI. Es un gusto estar aquí para compartir una serie de reflexiones
y también de opciones para abordar el programa analítico. Sabemos muy bien que la Secretaría de Educación Pública no ha establecido ninguna metodología formal para elaborar el programa y que le ha dado a las escuelas la autonomía profesional y de gestión para que establezcan el programa de acuerdo con su experiencia, con sus saberes, con su contexto y también con base en la formación que tienen. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente compartiendo opciones. Llevo 1 año y 3 meses recorriendo el país y en este proceso nos hemos encontrado con múltiples experiencias de trabajo con respecto al programa analítico. Y hemos también aprendido de las mismas escuelas sobre cómo hay que hacer este proceso de la mejor manera. Mi vida cambió totalmente cuando dejé el mundo académico, la docencia, y me fui a recorrer el país en este proceso de implementación de la nueva escuela mexicana. Lo que les voy a compartir en el día de hoy es una opción más para abordar el programa analítico, fruto de este recorrido que hemos venido haciendo por el país. No se debe tomar como la metodología, ni como ninguna imposición, ni como la única metodología, solamente es una propuesta. Entonces, agradezco enormemente este espacio para aclarar esto, porque quizás en algunas conferencias que he dado he empezado de inmediato a compartir la metodología y de pronto me ha pasado a aclarar que es únicamente una opción para abordar el programa analítico. Por ende, apreciados maestros y maestras, yo les sugiero que vayan reflexionando sobre qué pueden retomar de lo que vamos a ver el día de hoy, qué logros tienen ustedes en sus escuelas con respecto al programa analítico, pero también qué aspectos podrían mejorarse para que los aborden en el próximo Consejo Técnico Escolar. El propósito entonces es que autoevaluemos el programa analítico y que implementemos alguna acción de mejoramiento. Y vamos a ir abordando algunas preguntas fundamentales sobre esto. Les dejo esta primera pregunta que no voy a responder para que la vayan analizando aquí en el chat. ¿El programa analítico se hace por grado o se hace por grupo? ¿Cómo se hace el programa analítico? O por las dos, por grado y por grupo. Esta es una pregunta que hoy día se están haciendo muchas escuelas y tenemos diversidad de ejemplos. Escuelas que lo están haciendo por grupo, escuelas que lo están haciendo por grado, escuelas también que lo están haciendo por fase sin considerar los grados. ¿Qué sería lo adecuado según los referentes que tenemos de la SEP? Porque esto es importante también aclarar. Lo que les voy a compartir está basado en los distintos documentos que ha propuesto la Secretaría de Educación Pública. En primer lugar, el Plan de Estudios 2022. En segundo lugar, el libro de texto para el maestro en el apartado del diseño creativo. Y en tercer lugar, las distintas orientaciones que se han dado a los consejos técnicos escolares. Fundamentalmente, las orientaciones para las sesiones cuarta, quinta y sexta, que es la de este viernes. Entonces, les invito a que reflexionen sobre esta primera pregunta. ¿El programa analítico se hace por grado, se hace por grupo, se hace por fase o se hace por fase, por grupo, por grado? ¿Cómo sería? Vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué es el programa analítico?
El programa analítico básicamente es tener los procesos de desarrollo de aprendizaje PDA organizados y con una secuenciación a lo largo del ciclo escolar con base en los problemas que identificamos en el diagnóstico de la comunidad. Y esto se aborda por medio de una determinada estrategia o estrategias. Yo he venido proponiendo que la estrategia más adecuada o más pertinente para trabajar el plan de estudio 2022 son los proyectos de forma directa. ¿Por qué? Pues porque estoy convencido de eso a través de la investigación que llevo durante 20 años y porque yo me dediqué a la pedagogía fue precisamente cuando tuve la experiencia de trabajar con proyectos por parte de una maestra que aplicó esta metodología conmigo cuando estaba iniciando secundaria. Y desde ese entonces, mi lucha ha sido transformar la educación en torno a la resolución de problemas y el trabajo por proyectos. Primero como estudiante en la secundaria, luego en la educación media superior, luego en la educación superior y ahora. Y luego también como persona pues preocupada por transformar la sociedad como un latinoamericano más. Además, en el programa analítico debemos manejar una temporalidad flexible en la cual se organicen los PDA o los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a abordar a lo largo del ciclo escolar en cada uno de los grados, tomando como referencia cada fase. Ahora bien, como ya se explicó antes, no existe una metodología oficial. ¿Qué significa esto? Significa que cada escuela debe acordar la metodología, tomando distintos referentes. Y por lo tanto, no le podemos decir a ninguna escuela o zona escolar que tiene un error o que tiene una equivocación por usar una u otra metodología. Lo más importante es que se cumpla con lo que está establecido en los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo con lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, para elaborar el programa analítico, la Secretaría de Educación Pública nos propone 3 planos. El análisis del contexto socioeducativo de la escuela, la contextualización, que se refiere a la organización y relación de los PDA a partir de los problemas que identificamos en la comunidad, y el tercer plano es el codiseño, que debe estar también basado en el diagnóstico de la comunidad. Estos 3 planos lo que nos muestran es un proceso deliberativo que tenemos que hacer en cada escuela para establecer cómo es que se va a llevar a cabo la formación a lo largo del ciclo escolar. Pero como bien lo ha dicho la Secretaría de Educación Pública, ninguno de estos planos comprende la planeación didáctica. La planeación didáctica es el 4º plano. Nosotros nos hemos encontrado que todavía hay escuelas que entienden que el programa analítico es una planeación didáctica, sea de manera inconsciente o consciente. Entonces, es muy importante que revisemos nuestro programa analítico para que identifiquemos con claridad si estamos cumpliendo efectivamente con estos 3 planos o estamos mezclando la planeación didáctica en estos planos. Yo ya en otras conferencias he mostrado ejemplos que vengo encontrando en muchas partes, en los cuales más que programa analítico lo que hay es una planeación didáctica donde hay metas, objetivos, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, instrumentos, criterios, espacios físicos, infraestructura y otras cosas. Y la misma Secretaría de Educación Pública ha aclarado que esto es del plano 4. Particularmente el día de ayer, la maestra Xochitl aclaró
que la planeación didáctica es un plano diferente, que la planeación didáctica no se aborda en ninguno de estos tres planos, algo en lo cual nosotros hemos venido insistiendo desde el año pasado. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que buscar ante todo es orientar bien el proceso de formación con flexibilidad a lo largo del ciclo escolar. Y ya habrá espacio para enfocarnos con todo en la planeación didáctica. Porque si aquí mezclamos la planeación didáctica, luego entonces vamos a tener dificultades para abordar este plano con profundidad, porque los planos 1, 2 y 3 posiblemente no van a tener los elementos necesarios que nos orienten al momento de abordar esta planeación. Ahora bien, para la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar, tenemos como reto trabajar el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Este campo formativo está conformado por 3 disciplinas: formación cívica y ética, geografía e historia. Hay que entender esto como disciplinas, no como asignaturas. Las asignaturas las estamos superando con la nueva escuela mexicana y son propias de la educación tradicionalista y que busca la fragmentación. El concepto de disciplina es un concepto amplio que invita a la interdisciplinariedad, que no se cierra. Por ejemplo, cuando asumimos las matemáticas como una disciplina, significa que no nos vamos a enfocar netamente en los saberes matemáticos, sino que vamos a articular los saberes matemáticos con otros saberes para poder resolver los problemas en su complejidad, en su articulación, tal y como es el mundo real. En cambio, las asignaturas están encajonadas, son territorios separados, pequeñas parcelas que impiden ese trabajo interdisciplinario. Ahora bien, las asignaturas hay que abordarlas explícitamente en secundaria, pero en educación inicial, preescolar y primaria, ante todo nos tenemos que enfocar es en los campos formativos, tal y como están en los programas sintéticos. Dicho esto, entonces, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades nos propone unas finalidades que tenemos que tener muy en cuenta al momento de avanzar en el programa analítico. Estas finalidades son las siguientes: tener una identidad personal y colectiva por parte de los ciudadanos, reconocer las diversas sociedades, lograr una actuación ética basada en los valores universales como el respeto, la solidaridad, el compromiso y también el respeto a la vida, la protección de los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la conciencia histórica y la ubicación geográfica. Entonces, al momento de organizar los procesos de desarrollo de aprendizaje, tenemos que buscar que esto se logre de tal manera que avancemos hacia una formación integral. Vamos entonces a abordar los 3 planos y en la medida en que hagamos esto, vamos a ir considerando el campo de ética, naturaleza y sociedades. El plano 1 es el análisis socioeducativo de la escuela, que nosotros en el modelo pedagógico de la socioformación hemos denominado por años como el diagnóstico educativo comunitario. A veces nos hemos encontrado con escuelas que de pronto se confunden en esta parte, porque toman de manera muy literal lo que está diciendo aquí, análisis socioeducativo de la escuela. Entonces terminan haciendo un análisis es de la escuela.
Y yo cuando le he preguntado a los maestros, ¿por qué se están enfocando solamente en la escuela? Me dicen, maestro Tobón, es que aquí lo dice, análisis socioeducativo de la escuela. Entonces, ¿qué analizan en la escuela? Analizan los procesos de convivencia, los procesos de aprendizaje, el desempeño académico, cómo se involucran las familias con la escuela, y termina siendo un diagnóstico incompleto. En la socioformación, que es un modelo pedagógico en el cual hemos venido contribuyendo distintos maestros de Latinoamérica, ya que este es un modelo pedagógico auténticamente latinoamericano. El diagnóstico no solamente lo abordamos desde la escuela, sino desde la comunidad en general, en el plano local, regional, nacional y global, tal y como hay una orientación muy explícita de la Secretaría de Educación Pública sobre este aspecto. Ahora bien, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico consiste en recoger información de la comunidad, entendida de una manera amplia, con el apoyo de instrumentos para poder identificar cuáles son los problemas, pero también los procesos socioculturales, económicos e históricos en los cuales está inmersa esa comunidad. Y entendemos la comunidad de una manera amplia, en un marco inclusivo, como un grupo de personas que está conformado por los estudiantes, la escuela, las familias, la población, pero también el ambiente, la fauna y la flora. Ahora bien, en el análisis socioeducativo de la escuela, nosotros buscamos que se consideren las diferentes dimensiones. No solamente lo referido a los procesos de aprendizaje y al desempeño académico, sino también todo lo relacionado con la población general, el ambiente, la fauna y la flora, que sería la primera dimensión, el ambiente que tienen las familias, la formación integral relacionada con lo socioemocional, los intereses y las necesidades de los estudiantes, pero también la estructura y funcionamiento de la escuela y sus ambientes de aprendizaje. Y en cada una de estas dimensiones, que serían las mínimas y que están de acuerdo a lo que ha sugerido la Secretaría de Educación Pública, buscamos sintetizar cuáles son las fortalezas y problemas para luego orientar el segundo plano, que es la contextualización. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros hacemos el diagnóstico buscando que sea un proceso del colectivo docente, tal y como la misma Secretaría de Educación Pública lo ha planteado, que el programa analítico es un proyecto de la escuela e involucra a todo el colectivo docente. El programa analítico no es una propuesta de cada profesor. Y vuelvo y me sostengo en esto que he dicho en las últimas conferencias y que ayer fue ratificado precisamente por la doctora Xochitl, directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Les invito a que revisen la conferencia de ella, si es que no lo han hecho. Ella ayer dejó de manera muy clara que el programa analítico es una propuesta del colectivo escolar. Y por lo tanto, es todo el colectivo el que participa en esto de manera colaborativa. Eso significa que entre los profesores hay apoyo, hay acompañamiento, hay retroalimentación, que lo que se va haciendo se va socializando, etc. En segundo lugar, el diagnóstico implica que participen los diversos actores de la escuela, no solamente los docentes. Entonces, de acuerdo con el nivel, hay que buscar que los estudiantes participen en este proceso. Como también los padres de familia o las mismas familias y determinadas personas de la comunidad.
considerar las diversas dimensiones, como lo acabamos de plantear, utilizar instrumentos para recoger información, ya que con frecuencia hay problemas que se nos pasan por alto debido a que no utilizamos instrumentos o no utilizamos los instrumentos más pertinentes. Igualmente, sugerimos que el diagnóstico se comience a planear desde el ciclo anterior o incluso que se comience a hacer. Durante este ciclo escolar hemos hecho procesos de diagnóstico del entorno comunitario durante este mismo año, desde enero, aplicando diferentes instrumentos, a pesar de que el ciclo escolar ya esté avanzado. Asimismo, sugerimos que el diagnóstico se pueda ir actualizando, complementando a medida que vaya avanzando el ciclo escolar. Tenemos que alejarnos de esa idea de que el diagnóstico siempre tiene que estar completo al 100% al inicio del ciclo escolar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo tenemos que comenzar a ver como un proceso más abierto, más flexible, porque los estudiantes van teniendo cambios durante el ciclo escolar, como también la comunidad y las mismas familias. Y de pronto los intereses y necesidades que identificamos en agosto, septiembre, ya no son las mismas que en el mes de enero, febrero o en marzo. Entonces, hemos aprendido en este caminar con las escuelas del país que hay que tener una visión más abierta y flexible del diagnóstico. Y que obviamente no hemos encontrado ningún lineamiento, ninguna ley de parte de la Secretaría de Educación Pública que impida hacerlo. Entonces, en el marco de la autonomía profesional tenemos que considerar estas opciones. No les estoy diciendo que ese es el camino a seguir, no, les estoy planteando una posible opción. Otro elemento muy importante en el diagnóstico es que después de recoger toda la información hay que llegar a una síntesis y establecer con claridad cuáles son las fortalezas que tiene la comunidad, pero también cuáles son sus problemas prioritarios, para que esto nos ayude en el plano 2, que es la contextualización. Entonces, estos son algunos elementos que les dejo para que revisen cómo es que están llevando a cabo su proceso de diagnóstico en la escuela. Veamos un pequeño ejemplo de un diagnóstico. Este ejemplo ya lo he considerado en otras presentaciones y está en un manual sintético que he elaborado para ustedes y que lo pueden descargar de manera gratuita aquí mismo en YouTube o en Facebook. También he elaborado un manual analítico detallado, fruto de los aprendizajes que hemos logrado con las escuelas, para que ustedes también se puedan orientar en este proceso y que también es gratuito y que pueden descargar aquí mismo en el canal de YouTube. Bien, entonces voy a hacer una pequeña mención a este diagnóstico. Les invito a que revisen los dos manuales, el sintético, que solamente aborda los 3 planos, y el completo, que trabaja 9 pasos o 9 ejes para elaborar el programa analítico, con ejemplos y también con una escalera para la autoevaluación por parte del colectivo docente. Bien, aquí el diagnóstico se hizo considerando las 5 dimensiones que yo les acabé de compartir y se empieza desde la población. ¿Con qué fin? Con el fin de podernos ubicar en el contexto social. ¿En qué comunidad estamos aprendiendo y estamos enseñando? ¿En qué comunidad vivimos? Entonces, esto nos va a dar una visión más integral para luego ir a la detección
de fortalezas y problemas en los estudiantes. Entonces, nuestra sugerencia es esta: partir del estudio de la población, como también del ambiente, la fauna y la flora, y luego ir hasta los alumnos. Entonces, en esta dimensión, población y ambiente, consideramos los siguientes aspectos: inclusión, participación social, cultura, organización, ambiente, fauna y flora, en un plano local, regional, nacional y global, tal y como lo propone la misma Secretaría de Educación Pública. Sugerimos varios instrumentos, como los siguientes: el taller focal con líderes comunitarios, que también ustedes pueden descargar de la página de CIFE, y el link lo van a encontrar aquí mismo en YouTube. Asimismo, pueden buscar información en el INEGI y en diferentes noticias que se comparten en la comunidad a través de distintos mecanismos y medios. Fíjense que este es un diagnóstico que se propone de manera colaborativa, porque van a participar todos los actores de la escuela. En este caso, el director, los docentes, los estudiantes, pero se han contactado 2 practicantes de psicología a través de un convenio con una universidad que van a apoyar en el diagnóstico, y también algunos padres de familia van a ayudar, por ejemplo, contactando a los líderes de la comunidad para realizar el taller focal, el cual se lleva a cabo generalmente con 6, 7, 8 o hasta 10 líderes que conozcan los diversos ámbitos de esta comunidad. Luego indicamos más o menos cuáles son las fechas en las cuales haríamos este proceso, recogemos toda la información y finalmente hacemos una síntesis de las fortalezas y de los problemas que hemos hallado para que esto nos oriente en el segundo plano, que es la contextualización. Bien, aquí por ejemplo se encontró lo siguiente: fortalezas. La población valora ampliamente su cultura y celebra varias fiestas durante el año con el fin de cultivar sus tradiciones. Y en las fiestas hay un alto nivel de participación de las personas que conforman la comunidad. ¿Cuáles son los problemas que se priorizaron a partir del taller focal, la información del INEGI, las noticias sobre la comunidad? Estos son los problemas. 7. Contaminación con basuras en las calles, falta de una alimentación adecuada en la población, alto nivel de desempleo, poco emprendimiento, alto nivel de conflictos entre los vecinos, pérdida de la identidad cultural y extinción de algunos animales en la zona. Luego tenemos la dimensión de ambiente familiar. También están los aspectos que se van a trabajar, como la convivencia, la inclusión, la equidad, la participación social, la economía doméstica, la alimentación en el hogar y el manejo de las normas, entre otros. Luego están las fuentes y los instrumentos. En este caso, se va a emplear una encuesta con el fin de determinar cuál es el ambiente en la familia. Se va a hacer también una entrevista. Se van a observar las interacciones entre los integrantes de la familia y también se va a obtener información del INEGI. Igualmente, es un proceso colaborativo donde participan distintos actores, incluyendo personas de la comunidad. Tenemos una síntesis de las fortalezas y de los problemas. Ven ustedes que en la síntesis de la información hay tanto información cualitativa como cuantitativa. Eso es muy importante. En un diagnóstico debemos buscar estos 2 tipos de información. ¿Para qué? Para tener un equilibrio en la manera de entender la realidad y poder tomar mejores decisiones. Y tanto la información cualitativa como cuantitativa ayudan en este proceso. ¿Cómo se logra aquí la información cuantitativa? Se logra es a partir de la aplicación de instrumentos, como la encuesta y la entrevista. Igualmente, estos instrumentos ustedes los pueden descargar de la página de CIFE, que es un centro de investigación, de manera gratuita y en Word, para que los puedan modificar o adaptar según vuestras necesidades. Bueno, luego tenemos el desempeño académico y las habilidades esenciales para la vida. Esto sí se ha trabajado muy bien en los distintos ciclos escolares. Lo único que aquí nosotros sugerimos es
buscar el apoyo de otros actores para hacer esto, sobre todo de practicantes de psicología, si es posible, o de practicantes en el área de sistemas, o de la digitación de datos o la organización de datos, etc. También el apoyo de algunos padres de familia que nos puedan ayudar a realizar determinadas actividades. Finalmente, tenemos la formación integral de los estudiantes, donde es muy importante detectar cuáles son sus intereses, sus necesidades, cómo están en su salud mental, en su salud física. Y aquí hay también una serie de instrumentos. Igualmente, hemos elaborado algunos de estos instrumentos que les pueden ayudar, como por ejemplo la lista de cotejo para diagnosticar las habilidades socioemocionales, la escalera de la laboriosidad, que algunos maestros me han comentado ya que la han venido aplicando en sus escuelas, con ciertas adaptaciones, entre otros. Y también la dimensión de la escuela y los ambientes de aprendizaje. Bien. Esto hay que completarlo con una autoevaluación. Entonces, yo les sugiero que se autoevalúen sobre cómo están en el diagnóstico del contexto socioeducativo. Y para ello hemos elaborado una escalera que tiene contribuciones de maestros de escuelas públicas de diferentes regiones de la República Mexicana y que fue validada también con un grupo de maestros. En eso hemos estado durante varias semanas. Esta escalera la pueden ustedes encontrar en el manual del programa analítico que está aquí mismo en YouTube y que se está compartiendo en diferentes redes. Y también pueden ustedes descargarla en PowerPoint si es que la desean utilizar en el próximo Consejo Técnico Escolar para valorar los avances que tienen. Les sugiero que antes de aplicar la escalera, la revisen, la analicen y si es necesario le hagan algún ajuste para que se acomode al proceso que ustedes están siguiendo. Aquí tenemos el primer componente que se evalúa en la escalera, que es el diagnóstico de los procesos socioeducativos. Entonces, esto comienza con una pregunta, que es la siguiente. El análisis socioeducativo de la escuela, que es lo mismo que el diagnóstico educativo comunitario, describe los procesos, fortalezas y problemas de la comunidad y no solamente del área académica. Entonces, lo que sigue es que como colectivo nos ubiquemos en el primer escalón, que dice, estamos iniciando. Y entonces vamos a leer lo que implica que estemos iniciando este diagnóstico. Entonces, aquí está la descripción. El diagnóstico aborda algunos elementos de la comunidad, pero falta la identificación profunda de los problemas mediante la colaboración y el empleo de instrumentos. En otras palabras, tenemos el diagnóstico, pero hemos elaborado el diagnóstico desde nuestra percepción, no hemos aplicado instrumentos y nos ha faltado el trabajo colaborativo. Si esta es nuestra realidad, entonces estamos aquí, en el primer escalón. Ahora bien, si ya cumplimos con esto, entonces pasemos al siguiente escalón. Tenemos un nivel básico. A ver qué dice. Porque es posible que ya tengamos los avances para este escalón. Se abordan las diferentes dimensiones de la comunidad y se identifican los problemas. Entonces tenemos que revisar cómo nos encontramos. Analicemos nuestro diagnóstico. Y si en nuestro diagnóstico consideramos las diferentes dimensiones de la comunidad, como las que yo ya acabé de decir, que se aborda lo que tiene que ver con la población, el ambiente y la fauna, el ambiente familiar, los procesos socioculturales, que se considera
el funcionamiento de la escuela y también los ambientes de aprendizaje, que se aborda la formación integral, entre otras cosas, entonces estamos cumpliendo con esto. Aclarando que deben determinarse los problemas. Entonces, si cumplimos con esto, pasamos al tercer escalón, que dice, tenemos un nivel satisfactorio. ¿Qué implica un nivel satisfactorio? Implica que se aborden las diferentes dimensiones mediante el empleo de instrumentos y que con base en ello se determinen los problemas. Entonces, estamos en este escalón si abordamos las distintas dimensiones que implica el análisis socioeducativo de la escuela con el apoyo de instrumentos. Por ejemplo, si hemos utilizado el taller focal o una encuesta o una entrevista para determinar los problemas de la comunidad o nos hemos basado en el estudio de diversas fuentes, noticias, información del INEGI, etcétera. Bien, si cumplimos con esto, entonces podemos pasar al siguiente escalón. A ver si también cumplimos con lo que está en el siguiente escalón o nos quedamos aquí. Tenemos un nivel de excelencia. Se abordan las diferentes dimensiones de la comunidad, se identifican los problemas mediante instrumentos y se trabaja de manera colaborativa con la participación de otros actores como estudiantes, familias, profesionales, practicantes, etc. En otras palabras, si el diagnóstico lo hemos hecho en colectivo, con instrumentos, abordando las diferentes dimensiones y hemos implicado a los estudiantes, a las familias o a determinadas personas de la comunidad, eso quiere decir que estamos en un nivel de excelencia. Bien, entonces, esta es la forma correcta de utilizar una escalera. Primero nos hacemos una pregunta que está aquí. Podemos reflexionar sobre esta pregunta de manera amplia y luego comenzar a identificar en qué escalón nos encontramos, empezando por el escalón más bajito, que es estamos iniciando. Bueno, al final sugerimos identificar el nivel o el escalón que hemos logrado y también que hagamos acuerdos en el colectivo docente para poder mejorar y avanzar en el diagnóstico. Bien, les recuerdo que esto lo pueden ustedes descargar en PowerPoint de manera totalmente gratuita, aclaro, en el link que está aquí mismo en YouTube. Vamos entonces ahora a lo que tiene que ver con el plano 2, la contextualización. ¿Qué significa la contextualización? La contextualización se hace porque los programas sintéticos vienen sin una relación con los problemas que tenemos en cada comunidad. ¿Por qué? Porque se han establecido de manera general. Y asimismo, los programas sintéticos no tienen como tal una organización, ni una distribución a lo largo del ciclo escolar, que es la temporalidad, ni tampoco tienen relaciones entre los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de los diversos campos formativos para educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria, o entre disciplinas de un campo formativo para secundarias técnicas y generales. Eso no está en los programas sintéticos. Cuando uno revisa los programas sintéticos, y a mí me ha pasado cuando he estado en esto, uno siente como si los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje estuviesen organizados. Miren, visualicemos las tablas. Lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y el humano y lo comunitario. Esto es un ejemplo para la fase 4. Entonces, vemos allí contenidos. Pareciera
pareciese que los contenidos están organizados, pero no tienen una organización. Porque en estas tablas no está determinado si estos contenidos tienen una secuenciación, porque falta la temporalidad. Tampoco hay relaciones entre los contenidos de los diversos campos formativos. El contenido de lenguajes, que es narración de sucesos del pasado y del presente, no se relaciona con el contenido de pensamiento científico ni el de otros campos. A veces puede ser que sí se relacionen, pero eso es por casualidad, no porque así lo haya establecido la Secretaría de Educación Pública. Por ende, el programa analítico en el plano de la contextualización lo que busca es organizar los procesos de desarrollo y aprendizaje para ser abordados a lo largo del ciclo escolar. Secuenciar esos procesos de desarrollo de aprendizaje con el fin de determinar cuáles se van a abordar al inicio, en la mitad y al final del ciclo. Y todo esto se hace es a partir de los problemas de la comunidad. Entonces, esa es la mejor manera de abordar el programa analítico. Partir de los problemas de la comunidad y con base en estos problemas de la comunidad, organizar y secuenciar los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a trabajar a lo largo del ciclo escolar, en cada grado. Esto no se hace para la fase en general. Tal y como lo hemos dicho en varias conferencias y que ayer mismo la Secretaría de Educación Pública lo aclaró. El programa analítico se hace es buscando la aplicación en cada grado, tomando en cuenta, obviamente, la fase, pero se hace por grado. Lo que no se hace es por grupo. Y entonces aquí respondo la pregunta que hicimos al inicio sobre si el programa analítico se hacía por grado, por fase, por grupo, etcétera. No, el programa analítico no se hace por grupo. El programa analítico se hace por grado. Y luego esto se va a contextualizar a cada grupo, es en la planeación didáctica. Y la misma Secretaría de Educación Pública lo aclaró ayer de manera expresa. Les recomiendo que revisen esa videoconferencia, porque allí está esta aclaración, para que no se generen dudas o confusiones en este punto. ¿Qué significa eso? Significa que tal y como está determinado en el plan de estudios, la nueva escuela mexicana es una invitación a que trabajemos de manera colaborativa en la escuela, que superemos el individualismo y la fragmentación que tradicionalmente hemos tenido por asignaturas. ¿Qué sentido tiene seguir trabajando por asignaturas cuando el mismo plan de estudios lo que está promoviendo es la interdisciplinariedad, que es uno de los ejes del plan de estudios 2022, la interdisciplinariedad o la integración curricular? Ahora bien, el hecho de que el programa analítico sea por grado no quiere decir que todas las actividades se tienen que hacer en grupo. No, porque esa es otra confusión. En el trabajo colaborativo nos podemos distribuir tareas y actividades, pero
como colectivo docente, somos responsables de todo el proceso, nos acompañamos, podemos tener distintas formas de organización en BINAS, en equipos de 3, de 4, etc., por campo formativo o articulando campos, etc. Y la parte de la contextualización en cada grupo, eso sí es de la planeación didáctica. Ahora bien, cuando hacemos el diagnóstico educativo comunitario, tenemos en cuenta cuáles son las fortalezas y los problemas de los estudiantes que están en los distintos grupos. Y es a partir de esa información que elaboramos el programa analítico, de manera colaborativa. Ahora bien, ¿qué significa entonces la contextualización? La contextualización consiste en identificar y describir los problemas que tenemos en la comunidad que está conformada también por los estudiantes, los maestros, las autoridades, la familia, la fauna, la flora y la población. Y luego, a partir de estos problemas, en un contexto sociocultural, económico, histórico y geográfico, entonces organizar, secuenciar y establecer relaciones entre los PDA que se van a abordar en cada grado. Vuelvo y digo, o aclaro, los PDA son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Nosotros a veces nos encontramos que los programas analíticos están basados en contenidos. Pero cuando establecemos contenidos, no vemos cómo va a ser el proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje está bien establecido con los PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje que se trabajan por grado. Entonces, la opción que nosotros estamos sugiriendo para elaborar el programa analítico, que no se debe tomar como la única opción, es que consideremos solamente los PDA que se abordan por grado, que no metamos o incluyamos ahí de una vez los contenidos. ¿Para qué? Para establecer más fácilmente las relaciones entre los campos formativos o disciplinas. Porque es que si trabajamos con contenidos y PDA a la vez, es más difícil establecer las relaciones. No vamos a dejar de lado los contenidos por el hecho de no incluirlos en el mismo programa, porque son parte como tal del currículo, pero sí es una opción. No existe ningún documento de parte de la Secretaría de Educación Pública que impida hacer esto. Eso lo aclaro. Bien. Luego, entonces, hay que establecer relaciones entre los procesos de desarrollo de aprendizaje que se han identificado entre los diversos campos formativos para educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria, o entre las disciplinas de un campo formativo para secundarias técnicas y generales. Y aquí es suficiente con que una disciplina establezca relaciones al menos con otra dentro del campo formativo. Pero el programa analítico no se hace por disciplinas separadas. En los lineamientos a los consejos técnicos escolares se establece, para el caso de secundarias técnicas y generales, que un primer análisis sí es considerar cada disciplina, por supuesto, pero luego también en las mismas orientaciones que se están dando, como las orientaciones para la sexta
reunión de los consejos técnicos escolares se indica que los maestros deben trabajar dentro del campo formativo. Bien. Y buscando las relaciones. Y sobre todo hay que tener muy en cuenta lo que es el Plan de Estudios 2022 que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se llama a los docentes a trabajar de manera colaborativa y colectiva. Pero lo aclaro, en el caso de secundarias técnicas y generales, esto lo podemos hacer poco a poco. Por ejemplo, en el campo de ética, naturaleza y sociedades, que es el que vamos a abordar el día viernes, podemos establecer una relación entre formación cívica y ética e historia, de tal manera que prime formación cívica y ética y algún componente sea relacionado con historia. Y ahí ya estamos en un proceso de interdisciplinariedad, de relación. Ahora bien, todo esto lo tenemos que hacer es en el marco del entendimiento del campo formativo, tal y como está en los lineamientos para la sexta sesión. En ningún momento se dice que todo tiene que ser por disciplinas individuales y que nos tenemos que quedar solamente en la disciplina. Porque eso sería ir en contra del Plan de Estudios 2022, que tiene como uno de los ejes fundamentales la integración curricular y el trabajo en colectivo. Otros elementos importantes a considerar aquí son los referidos a las orientaciones didácticas, donde nosotros proponemos que ante todo se identifiquen de una manera muy sintética los proyectos que se van a abordar y que no nos enfoquemos aquí en plantear actividades o recursos o espacios donde se van a hacer estas actividades. ¿Por qué? Porque esto se va a trabajar en el plano 4. Estos proyectos que identifiquemos de manera colaborativa los debemos relacionar con una o varias estrategias nacionales si es que se requiere. Asimismo, sugerimos identificar uno o dos ejes articuladores una vez determinemos cuáles son los proyectos que se van a abordar. ¿Por qué? Porque el Plan de Estudios 2022 que está publicado en el Diario Oficial de la Federación plantea que los ejes articuladores implican tener en cuenta los problemas de la comunidad como también la didáctica. No podemos plantear los ejes articuladores solamente por los contenidos o los PDA, porque entonces tendríamos una visión incompleta. Tenemos que plantear los ejes articuladores con una visión completa, comprendiendo primero los problemas de la comunidad en su contexto sociocultural, histórico y geográfico, y luego los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los proyectos que se proponen, y también la estrategia o las estrategias nacionales, si es que aplican. Con relación a la temporalidad, nosotros hemos venido proponiendo dentro del colectivo docente de la avanzada de la Nueva Escuela Mexicana que se maneje una temporalidad flexible, es decir, que en el programa analítico no coloquemos fechas exactas, ni que indiquemos el número de sesiones en las cuales se trabajaría cada proyecto. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es imposible hacerlo en este momento. Para poder establecer una temporalidad más concluyente, más clara,
tenemos que tener la planeación didáctica. Y eso es lo que vamos a hacer en el cuarto plano. Por el momento, lo que podemos plantear es una temporalidad flexible, como decir que vamos a trabajar organizando los proyectos por bimestre o por trimestre o por cuatrimestre. Por ejemplo, ¿qué proyectos se van a trabajar en el primer trimestre del ciclo escolar? ¿Cuáles en el segundo? ¿Cuáles en el tercero? O en el primer cuatrimestre, de manera más general. ¿Para qué? Para que no tengamos una camisa de fuerza que luego nos dificulte hacer la planeación didáctica. Ya cuando tengamos la planeación didáctica, ahí sí tenemos mayor información para lograr una temporalidad más concreta. Eso es lo que hemos venido proponiendo en la avanzada de la nueva escuela mexicana. Tampoco existe ningún documento de parte de la Secretaría de Educación Pública que diga exactamente cómo tiene que ser la temporalidad. Porque he visto muchos debates sobre esto, que si es correcto hacerlo de esta manera general o hay que establecer fechas o hay que establecer sesiones. Como lo dije al inicio, aquí estamos planteando opciones. Les invitamos a que autoevalúen estas opciones que les estamos compartiendo y que en el marco del colectivo escolar determinen qué es lo mejor. Finalmente, con relación a las sugerencias de evaluación, nosotros sugerimos que no se establezcan sugerencias de evaluación por cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las sugerencias de evaluación deben ser consideradas de una manera más general, ya que luego, en el momento 4, que es la planeación didáctica, ahí sí vamos a plantear con detalle cómo es que se va a evaluar de manera formativa, con actividades, con estrategias, con criterios, con instrumentos y en el marco de unos determinados procesos. Entonces, nuestra sugerencia para abordar el componente de las sugerencias de evaluación es elaborar un apartado general complementario a los análisis anteriores, en el cual el colectivo de la escuela acuerde cómo es que va a trabajar la evaluación formativa. Por ejemplo, se podría hacer un decálogo. Vamos a construir un decálogo sobre la evaluación formativa. Y vamos a asumir el compromiso de trabajar con este decálogo. O no le llamemos decálogo, vamos a hacer un acuerdo de las acciones mínimas que todos los maestros de esta escuela vamos a implementar para abordar la evaluación formativa. Y perfectamente sacamos un apartado. Eso es mucho más relevante que tomar cada uno de los PDA y plantear actividades o estrategias o mecanismos de evaluación, porque es que eso luego lo vamos a hacer en la planeación didáctica. Y nuevamente, no hay ningún lineamiento de la Secretaría de Educación Pública que diga que las sugerencias de evaluación se tienen que plantear por cada contenido y PDA. Cuando nosotros hemos compartido esto con las escuelas, lo que hemos visto es que es una opción factible que puede ayudar a disminuir la carga administrativa en torno a la planeación. Porque si tenemos presente o tenemos la idea de que las sugerencias de evaluación se plantean por cada contenido y proceso de desarrollo de aprendizaje, pues aumenta el tiempo que tenemos que destinar a esto. Y luego en la planeación didáctica tendremos que volver sobre lo mismo. Bien. Vamos entonces al ejemplo. Esta es
una opción para organizar lo esencial del programa analítico que hemos venido compartiendo en diversos espacios y con escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria de todos los órdenes y características. Comprendo que esta tablita genera pues, debates y diversas reacciones, pero la lucha que he tenido siempre en el campo de la pedagogía es tratar de hacer las cosas más sencillas, menos complicadas, dentro del marco de las políticas públicas que estén establecidas. En este caso, dentro del marco de los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esta es una tablita o tabla, no es un formato, es simplemente una tabla que se propone para la discusión como alternativa que nos permita organizar los elementos fundamentales del programa analítico y en la cual está incluida también el codiseño, que voy a abordar un poco más tarde. Entonces, aquí comenzamos describiendo los problemas de la comunidad. No comenzamos a partir de los contenidos o los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando es de la contextualización. Y la contextualización se refiere a tomar en cuenta la comunidad, el contexto, y a partir de ese contexto organizar el proceso formativo a lo largo del ciclo escolar. Entonces, por eso es que en esta tabla, en primer lugar, tenemos los problemas de la comunidad entendidos a partir de los procesos socioculturales, económicos, históricos y geográficos. Y luego, para lo que es educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria, determinamos los procesos de desarrollo de aprendizaje que posibilitarían abordar esta problemática o abordar cada una de las problemáticas identificadas. Es posible que en un determinado caso solamente logremos establecer relaciones entre 3 campos formativos y entonces quedaría un campo formativo vacío. Y en orientaciones didácticas, como lo acabamos de decir, solamente identificaríamos de una manera muy puntual cuáles serían los proyectos que ejecutaríamos para abordar estos problemas y los PDA organizados y secuenciados a lo largo del ciclo escolar para cada grado dentro de una determinada fase. Por eso es que ustedes ven aquí fase y grado. Bien. Y los contenidos que se agreguen serían el codiseño y se marcarían con un asterisco. O los PDA, contenidos y OPDA. Bueno, aquí mismo en las orientaciones didácticas colocaríamos la estrategia o las estrategias nacionales que apliquen, el eje o los ejes articuladores y la temporalidad flexible. En el caso de secundarias técnicas y generales, bueno, ofrezco una pequeña disculpa porque algunas diapositivas se desconfiguraron. Eso fue cuando se subió el archivo a StreamYard. Para secundarias técnicas y generales, el proceso sería por campo formativo. Entonces, primero van los problemas de la comunidad, luego el campo formativo, como por ejemplo ética, naturaleza y sociedades, y dentro del campo formativo las disciplinas, que en este caso serían formación cívica y ética, historia y geografía. Bien, y después está todos los demás aspectos que hemos mencionado anteriormente. Las orientaciones didácticas, las estrategias nacionales, los ejes y la temporalidad flexible. Aquí hay un ejemplo para la fase 4, grado 4. Problema.
el 22% de las familias tiene conflictos o violencia intrafamiliar. Este problema salió del diagnóstico del contexto socioeducativo de la escuela. Salió de aquí, cuando estudiamos la población. Hay conflictos entre las familias. Bien. Entonces, estamos aquí en la contextualización. Y luego lo que vemos son los PDA organizados que posibilitan abordar esta problemática. Comenzamos con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, y entonces se han seleccionado los PDA que contribuyen a resolver este problema, como por ejemplo, 1. Analiza críticamente el papel que juegan los valores y actitudes, así como las capacidades y responsabilidades de las personas en los procesos de organización participativa. 2. Conoce y analiza críticamente situaciones de discriminación por género, etc. 3. Analiza las causas de la discriminación. Entonces, aquí, al ir en primer lugar ética, naturaleza y sociedades, quiere decir que este es el campo que va a liderar la resolución de este problema. Y luego tenemos los demás campos: lenguajes, saberes y pensamiento científico y lo humano y comunitario. Y todos los PDA que hay en estos tres campos contribuyen al abordaje y o resolución del problema. Bien. En orientaciones didácticas pueden ver ustedes que se menciona el proyecto. Aquí el proyecto es obra de teatro en familia. Entonces, fíjense que solamente está mencionado el proyecto. Eso es una orientación didáctica. En ningún documento de la SEP se indica cómo deben ser las orientaciones didácticas. Perfectamente, una orientación didáctica es que los maestros, en el marco de su autonomía profesional, acordaron abordar tales proyectos. Eso está dentro del marco de las orientaciones didácticas. Y esto va a ser mucho más relevante porque luego, cuando pasemos al plano 4, entonces ya tenemos una idea de los proyectos que vamos a hacer y por ende nos vamos a dedicar a planear cada proyecto en el orden de lo didáctico y también en la evaluación formativa. Aquí mismo se ha seleccionado una estrategia nacional como apoyo, que es la Estrategia Nacional de Lectura, un eje articulador, que es el pensamiento crítico. Nosotros proponemos que se seleccione ante todo uno o dos ejes articuladores como máximo. ¿Por qué? Porque luego en la planeación didáctica habrá que volver a retomar esto. Y entonces allí ya podemos plantear más ejes articuladores si es necesario. O incluso volver a revisar estos ejes articuladores, a ver si efectivamente sí se van a lograr en las actividades de aprendizaje y de evaluación. Temporalidad flexible, trimestre 1. Fíjense que no hay fechas ni sesiones, ni de cuándo inicia ni de cuándo termina. ¿Por qué? Porque eso no se puede lograr todavía en este momento. Porque no tenemos la planeación didáctica. Cuando tengamos la planeación didáctica, entonces ahí sí podemos, de una manera más aproximada, plantear las sesiones y las fechas. Eso es un principio de la planeación didáctica tradicional. Un principio de la pedagogía, que para poder determinar los tiempos o fechas o número de sesiones, primero necesitamos saber cuáles son las actividades concretas que se van a hacer, cómo van a ser también los procesos de evaluación, los criterios, los instrumentos, los productos. Y eso todavía no nos lo están pidiendo aquí, porque es del plano 4. ¿Cómo se van a abordar las sugerencias de evaluación? En este caso,
se va a agregar un apartado general en el cual el colectivo docente plantea los acuerdos sobre cómo va a implementar la evaluación formativa, y eso está acorde con los lineamientos que se han dado a los consejos técnicos escolares, como es el caso de los lineamientos para la próxima sesión del CTE. Y como en los casos anteriores, pues también hay una escalera. En este caso está la escalera de la contextualización. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Hay una organización, secuenciación flexible y articulación de los contenidos o PDA a partir de los problemas identificados en el diagnóstico de la comunidad? Si nosotros tenemos nuestro programa analítico sin problemas de la comunidad, pues tenemos entonces que hacer mejoras para comenzar a avanzar en esto. ¿Por qué? Porque es que el programa analítico tiene que basarse en los problemas de la comunidad, es decir, en el diagnóstico del contexto, porque es contextualización. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de los 4 escalones. Y nos ubicamos en el primer escalón. Estamos iniciando. Se tienen los PDA, pero sin relación con los problemas de la comunidad identificados en el diagnóstico. Bueno, si los tenemos, perfecto, entonces pasamos al segundo escalón. Se tienen los PDA y se relacionan o articulan con algunos problemas de la comunidad identificados en el diagnóstico. Los tenemos relacionados con los problemas de la comunidad y su contexto. Muy bien, avanzamos al tercer escalón, que es tenemos un nivel satisfactorio. Los PDA tienen una organización o secuenciación flexible a partir de los problemas de la comunidad. Si tenemos esto, entonces podemos pasar al cuarto escalón, que se refiere a los PDA que están articulados entre sí, entre los campos formativos, para lo que es educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria, o de una disciplina con otra u otras en secundarias técnicas y generales, como lo hemos dicho, a partir de los problemas de la comunidad. Bueno, muy bien. Yo les invito a que hagamos este ejercicio como una opción más, como ya lo indiqué al inicio, para determinar qué posibles mejoras podemos implementar en lo que estamos haciendo, en el marco de la autonomía profesional. Bien, entonces, el programa analítico es por grupo, pues ya lo hemos dicho, el programa analítico ante todo es por grado, tal y como ayer mismo la Secretaría de Educación Pública lo aclaró, y eso no significa que no tenemos que considerar los grupos. Por supuesto, hay que considerar los grupos para el diagnóstico, para poder hacer la contextualización. Y finalizo con lo que es el plano 3, que es el codiseño. En el codiseño no se trata de agregar todas las problemáticas que identificamos en la comunidad del programa analítico. En el codiseño, lo que hay que hacer es agregar nuevos contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje al programa analítico, siempre y cuando sean necesarios para abordar los problemas y los procesos socioculturales que tenemos en la comunidad. Entonces, es posible que después de hacer el análisis concluyamos que no hay que agregar ningún contenido o proceso de desarrollo de aprendizaje porque lo que tenemos es suficiente para abordar y resolver las problemáticas. Algunas sugerencias para abordar el codiseño. Primero, partir del diagnóstico socioeducativo. Segundo, al momento de agregar nuevos contenidos y o PDA, establecer relaciones con lo que ya tenemos y con los problemas.
¿Cómo sugerimos abordar el codiseño en una tabla? Sugerimos que los nuevos contenidos o PDA que se agreguen, pues se integren en lo que ya tenemos, en lo que vimos anteriormente, que se señalen con un asterisco y que luego se justifiquen de una manera muy breve, muy resumida. En ningún documento de la Secretaría de Educación Pública se dice cuánto debe ser la justificación. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque vengo encontrando que hay muchas escuelas que se llevan una y hasta varias páginas justificando por qué agregan un contenido de OPDA y hasta haciendo referencias. Nos ha quedado de pronto una mala costumbre de lo que era la planeación argumentada, donde una de las tantas metodologías que se socializó era que había que justificar muy bien todo o argumentar. Nosotros proponemos que la justificación sea muy sintética y que se haga ahí mismo, en la tabla. Que incluso esto lo podemos hacer en Excel y allí mismo en la celda de Excel lo coloquemos, tal y como algunos maestros han venido compartiendo últimamente en las redes sociales, que lo están haciendo en Excel. E incluso hay maestros que se han atrevido a ir un poco más allá y están incluso diseñando software o adaptando las ecuaciones necesarias o los procedimientos necesarios en Excel para organizar la información. Entonces, ahí mismo podemos incluir la justificación, pero eso sí, de manera breve. Porque es que ya tenemos un diagnóstico que es el que también nos da las orientaciones. Y ante todo, la justificación es para que nosotros como colectivo escolar tengamos claridad de las cosas y de por qué tomamos una decisión y no otra. Bien, veamos entonces cómo sería un ejemplo de codiseño dentro de lo que venimos trabajando. La misma tabla. Y en esta tabla estamos abordando un nuevo problema, que es la falta de una alimentación adecuada en la población y el poco consumo de vegetales por parte de los alumnos. Entonces, se han organizado también los PDA, se han establecido relaciones entre los campos y aquí se han agregado 3 PDA. Uno en saberes y pensamiento científico. Y 2 en ética, naturaleza y sociedades. Muy bien. Y entonces ahí los PDA se señalan con un asterisco. Muy bien. Aquí tenemos la escalera para evaluar el codiseño, que como en los casos anteriores, pues parte de una pregunta. Se hizo un análisis acerca de la pertinencia de incorporar nuevos contenidos como parte del diseño a partir de los problemas identificados en el colectivo. Entonces nos ubicamos en el primer escalón y vamos reflexionando. Si en el proceso hay que hacer ajustes a la escalera, lo podemos hacer porque por eso se está planteando en PowerPoint. Y por último, les dejo esta pregunta. ¿Se debe tener completo el programa analítico antes de empezar el ciclo escolar o al inicio del ciclo escolar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Han encontrado algún documento de la Secretaría de Educación Pública que diga exactamente cómo hacerlo? Que diga exactamente si debe estar completo el programa analítico antes del inicio del ciclo escolar o al inicio del ciclo escolar. ¿Han encontrado ustedes eso? Pues bien, nuestra propuesta es que en el marco de la autonomía profesional, las escuelas consideren la posibilidad, 1, de tener el programa analítico completo al inicio del ciclo escolar, o 2, ir haciendo el programa analítico por trimestre o por cuatrimestre, de tal manera
que vayan avanzando de una forma más paulatina, más mesurada y con mayor profundidad, teniendo en cuenta que estamos ante un cambio muy profundo en la educación mexicana y que esto no es para hacerlo a la ligera o a las carreras. Entonces, entiéndase bien, no les estamos diciendo que obligatoriamente ya deben de hacer el programa analítico cada mes o cada bimestre o cada trimestre o cada cuatrimestre. No, les estamos planteando solamente una opción, porque nosotros no hemos encontrado ningún documento de la Secretaría de Educación Pública que diga ningún documento que diga que no se puede hacer el programa analítico a lo largo del ciclo escolar. Y aclaro, no estamos diciendo que el programa analítico sea solamente para un bimestre y listo, no. Todo el ciclo escolar se trabaja con el programa analítico. Lo único que estamos planteando es que se pueda considerar que el programa analítico se vaya haciendo de manera paulatina a lo largo del ciclo escolar, siempre y cuando así se determine en la escuela, mediante los análisis y los acuerdos, con base en la autonomía curricular y de gestión que les otorga el Plan de Estudios 2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, puede ser que mañana o que en estos días la Secretaría de Educación Pública establezca un lineamiento con respecto a esto, pero eso será otra cosa. Hasta el día de hoy, nosotros en el colectivo de la avanzada no hemos encontrado un documento que prohíba hacer esto. Muy bien. Entonces, ahí les dejamos las reflexiones. Muchas gracias por la atención. Les invito a descargar los 2 manuales que hemos elaborado para ustedes. El manual sintético del programa analítico, que solamente trabaja estos 3 planos que vimos en el día de hoy, y el manual completo, que aborda 9 ejes o 9 pasos para autoevaluar y mejorar con detalle nuestro programa analítico. También les invito a que descarguen la escalera para evaluar el programa analítico que está en PowerPoint, que la revisen y que le hagan las adaptaciones que consideren necesarias para vuestra escuela. Tengan en cuenta también que lo que les acabé de compartir es una opción más en el marco de propuesta para el análisis. ¿Cómo se hicieron estos 3 materiales? El programa analítico sintético, el programa analítico completo y la escalera. Se hicieron a partir del trabajo con escuelas, del diálogo con maestros, de estar recorriendo el país. Esto no se hizo detrás de un escritorio, ni en una universidad, ni en un equipo de investigación alejado de la realidad educativa. Como lo comenté al inicio, yo llevo 1 año y 3 meses recorriendo México. Yo no he estado en el extranjero viniendo a México una vez por mes a dar una conferencia. Yo me metí de lleno a esto. Me comprometí con el magisterio mexicano. ¿Por qué? Porque creo en la nueva escuela mexicana, que como todo modelo es susceptible de mejoras, por supuesto. Bueno, muchas gracias y quedo atento a vuestras preguntas y también reflexiones. Doctor, sin duda, recibirlo nuevamente en CONEDI con esta conferencia
ha permitido aclarar algunas de las dudas. Nosotros íbamos rescatando los comentarios que los compañeros colocaban en nuestras redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube, y pues sin duda siguen surgiendo varias inquietudes. Sabemos que esta serie de confusiones que usted nos plantea que ha identificado a lo largo de su viaje por todo el país, pues se ven manifiestas en nuestros chats. La primera pregunta que queremos compartirle de nuestros compañeros justamente habla de, vamos a leerla, es de Beatriz Estrada Aguilar. Ajá. Y nos pregunta, cuando mencionan los escenarios, aula, escuela, comunidad, ¿se relaciona al dialogar en colectivo? ¿Cuál metodología se abordará para atender esa necesidad problema? Sí, muy bien. A ver, el diálogo en colectivo o el trabajo en colectivo implica dos cosas. Por una parte, el trabajo colegiado entre docentes con los diversos actores de la escuela, los estudiantes, las familias y la población. Pero también el trabajo en colectivo implica este diálogo continuo con toda la comunidad en estos planos que se señalan en la pregunta. ¿Y cuál es la metodología? Es que no hay como tal una única metodología. Las metodologías se establecen en función de cada uno de los planos. Por ejemplo, vamos a determinar cómo se encuentran los estudiantes en el logro de sus procesos de aprendizaje. Pues ahí tenemos que tener unas metodologías muy específicas. Vamos a determinar cómo se encuentran los estudiantes en su formación integral, es decir, en la parte socioemocional, en sus intereses, en sus necesidades, en su proyecto ético de vida. Ahí hay otra metodología. Vamos a identificar cómo está el ambiente familiar. Ahí hay una metodología. Posiblemente en ciertos casos se pueda emplear la misma metodología, pero en otros no. Entonces, hay que partir de la dimensión que vamos a abordar y cuáles son los instrumentos o estrategias más pertinentes para esa dimensión. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta por parte de la profesora Edith Elizabeth es si a partir del codiseño en el caso de la fase 2 es necesario hacer los contenidos y los PDA como viene en el programa sintético y de manera desegregada. Sí, a ver, hay distintas opciones. O sea, una opción es trabajar con los contenidos y los PDA, no solamente en la fase 2, sino en cualquier fase. Esa opción yo la he visto con mucha frecuencia en las escuelas. Consiste en tomar contenido de la fase y luego el PDA que se va a trabajar en cada grado, por ejemplo, en los 3 grados de preescolar, como les están llamando en este momento en la SEP. Yo creo que lo más pertinente es hablar de niveles en preescolar, no de grados. Pero bueno, esto también necesita ser aclarado. Y lo mismo, y esto mismo lo expresó ayer la doctora Xochitl, que es una de las tareas pendientes. Otra opción es la que yo he comentado aquí, que en vez de trabajar con contenidos y PDA, hacerlo solamente con los contenidos para facilitar el establecimiento de relaciones entre los diversos campos, sin olvidar, obviamente, los contenidos. Todo el tiempo tenemos que estar considerándolos, pero no es necesario que esos contenidos los llevemos a una tabla o al Excel, porque entonces va a ser más difícil el establecimiento de las relaciones. Pero lo que quiero aclarar es que hay distintas opciones para abordar esto y que cualquiera sea la opción, tenemos que concretar es qué se va a hacer en cada nivel o en cada grado, en preescolar y en el caso de las demás fases, en los grados respectivos. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta que nos las hace Edith Elizabeth Romo Martínez.
Mi pregunta es, después de realizar la contextualización de las problemáticas y organizar los PDA de cada campo formativo, ¿debe de llevar una justificación para hacer entonces el codiseño o la justificación puede ser global? A ver, muy interesante la pregunta. La justificación solamente se coloca cuando se agreguen nuevos contenidos y o PDA. Solamente. Y eso está en uno de los documentos de la SEP. Es una de las orientaciones. No se coloca en ninguna otra parte. Y la sugerencia que yo he hecho en el día de hoy es que esa justificación sea sintética. Como una guía, justamente. Sí, como una pequeña guía. Eso tiene que ser unas cuantas líneas, así como está en los ejemplos que estamos compartiendo en los manuales, pequeña. Porque tampoco en ninguna parte se dice cómo debe ser la justificación. Bien. Siguiente, nos dice Yenia Morales. Doctor Tobón, ¿el codiseño abarca la contextualización o debe entenderse como cosas diferentes, pero que forman parte del programa analítico? Sí, el codiseño hace parte del proceso de contextualización. ¿Por qué? Porque para poder determinar nuevos contenidos y o PDA, necesitamos partir del diagnóstico, de cuáles son las características socioculturales y económicas de la comunidad, como también de nuestros estudiantes. Y con base en ello, determinar si son necesarios o no estos nuevos contenidos y o PDA. Pero yo entiendo a la SEP cuando lo considera como un tercer plano para facilitar el análisis. Perfecto. Maribel del Carmen nos dice, ¿cuántos problemas comunitarios priorizados sería el adecuado para trabajar en el programa analítico? ¿Cuántos recomienda? Sí, yo creo que tratar de que sea un grupo de al menos unos 10, dentro de 10 y a veces si es que hay muchos problemas, pues 15 como máximo. Ok, muy bien. Claudia García nos dice, entonces el diagnóstico general que incluyen todos los componentes de la comunidad y la escuela deben de ir por cada proyecto que realicemos. No. No es necesario. No es necesario. No, hacemos un diagnóstico socioeducativo, considerando las diversas dimensiones, buscando que en esas dimensiones se analice con detalle cómo se encuentran nuestros estudiantes, tal y como lo plantea la SEP, pero igualmente cómo es la comunidad, cómo es la población, y con base en ello se determinan los problemas y a partir de los problemas es que se proponen los proyectos. Muy bien. Entonces, el diagnóstico no hay que integrarlo tampoco en este tipo de tablas, ni en el Excel, si es que lo estamos haciendo con Excel o con un software. Para facilitar también la comprensión de los procesos. Es suficiente con que el diagnóstico lo tengamos en un documento, con la metodología que sea. Y que con base en ese documento vayamos tomando decisiones. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con la serie de preguntas por parte de los compañeros, me gustaría agradecerle y darle los saludos de los compañeros que nos ven en diferentes partes de la República. Tenemos compañeros maestros de Guerrero, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz. Agradecen mucho la conferencia y le envían un atento saludo. Gracias. Continuamos con la serie de preguntas. Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre una estrategia de codiseño y una estrategia de contextualización? Sí, muy bien. La estrategia de codiseño está enfocada esencialmente en determinar si hay que agregar o no hay que agregar nuevos contenidos y o PDA al programa analítico. En cambio, la estrategia de contextualización lo que busca es abordar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que están en los programas sintéticos con base
en las características de la comunidad que tenemos y sus problemas. Ok, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte de Arturo Chabelas Rodríguez y nos dice, ¿es obligatorio trabajar todos los PDA del programa sintético? Muy buena pregunta. Todo un análisis y debate. Pero ahí sí, primero tengo que partir de lo que está planteando la Secretaría de Educación Pública. La SEP está planteando que sí, que hay que tomar en cuenta los programas sintéticos. Y hay un lineamiento en el cual se indica que los programas sintéticos son de obligatorio cumplimiento. Ese es el planteamiento de la Secretaría de Educación Pública. Frente a ese planteamiento, nuestra sugerencia para la Secretaría de Educación Pública es que lo flexibilice. Tal y como ya se venía trabajando en las dos reformas educativas anteriores. Por ejemplo, ¿cómo pudimos abordar la pandemia por COVID-19? Porque se les posibilitó a los maestros que se enfocaran en los aprendizajes fundamentales. Si los maestros hubiesen estado obligados a trabajar el programa completo de estudios al 100%, pues se hubiesen generado enormes problemas. Entonces, nuestra sugerencia a la Secretaría de Educación Pública es que, si bien es pertinente que se diga que los programas sintéticos son de obligatorio cumplimiento, también se indique la flexibilidad en el sentido de que no sea necesario el logro del 100% de los PDA en cada grado, porque hay que considerar también las características propias de cada grupo. Por ejemplo, consideremos el primer grado de secundaria. Yo me he encontrado con muchas escuelas de secundaria de todas las características, telesecundarias, secundarias técnicas y secundarias generales, que me dicen, profesor Sergio, nos están llegando estudiantes a primero de secundaria que no saben comprender un texto sencillo, que no saben comprender un email, una carta. Y entonces les toca dedicarse una buena parte del ciclo escolar a trabajar esto, que son aprendizajes de primaria. Entonces, si tenemos que dedicarle una buena parte del primer grado de secundaria a aprendizajes que no se lograron en la primaria, ya eso nos va a dificultar el logro del 100% de los PDA del primer grado de secundaria. Entonces, nuestra sugerencia a la Secretaría de Educación Pública, con todo respeto, es que se flexibilice ese punto y que se aclare explícitamente. Ayer, la Secretaría de Educación Pública lo dijo de manera expresa, que el currículo es de obligatorio cumplimiento. Entonces, de nuestra parte, le proponemos a la Secretaría de Educación Pública que replantee esto, que permita que las escuelas se contextualicen, que el programa analítico sea más pertinente a las necesidades y que, si no se puede lograr el 100%, pues que se entienda esa parte, o sea, a partir de las necesidades que se tienen. Espero haber sido claro en esto. Claro que sí, doctor. Gracias, doctor. Yenia Morales, ¿qué es lo que nos recomienda o propone? ¿Hacer un diagnóstico por cada campo formativo en cada fase o hacer un solo diagnóstico general por escuela? Sugerimos hacer un diagnóstico general por escuela, trabajando de manera colaborativa, con distribución de tareas y tomando en cuenta lo que está en los diversos campos.
Y eso, a ver, y aclaro, y eso no implica el trabajo individual de cada docente. El trabajo colaborativo se compone de diversas acciones. Actividades en VINAS, actividades en equipos, actividades con todo el grupo, pero también actividades individuales o personales. Muy bien, doctor. Tenemos aquí la última pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre una estrategia de codiseño y una estrategia de contextualización? Sí, muy bien. Tiene que ver también con los planos, que ya habíamos dicho. La contextualización es en el plano 2, donde lo que se busca es trabajar a partir de los problemas, y en el codiseño, ante todo, es determinar si se necesitan o no se necesitan nuevos contenidos o PDA. Sí, parece ser que esta ya la habíamos revisado. Muy bien. Bueno, doctor, pues no nos queda más que agradecerle su presencia y todo el conocimiento que ha aportado a todos los que estamos reunidos en esta conferencia magistral y que seguramente solucionó muchas de las problemáticas o algunas inquietudes que tenían algunos de nuestros compañeros. Queremos hacer la entrega de su reconocimiento que dice: CONEDI, Consultoría Educativa Docencia Inteligente. La Consultoría Educativa Docencia Inteligente otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Tobón Tobón por su destacada participación en la conferencia magistral con la temática Programa Analítico y su relación con el campo formativo, Ética, Naturaleza y Sociedad, desarrollado el martes 25 de abril del 2023. Atentamente, maestra Anayani Tania Vallejo Casas García, nuestra directora general. Santa Fe, Coajimalpa de Morelos, en Ciudad de México, a 25 de abril del 2023. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, apreciados maestros y maestras del colectivo CONEDI. Gracias por esta oportunidad y nuevamente lo que se compartió en el día de hoy, pues es una opción más para este proceso. Otras preguntas que no alcanzamos a responder me las pueden dejar en mi canal de YouTube y con gusto las voy abordando.